Hola jóvenes de tercero básico, sección A y B. En esta ocasión tengo a bien presentarles lo que es la guía de trabajo número 1 para el grado de ustedes, en la cual pues se va a hablar acerca de lo que es el signo lingüístico. Entonces, para iniciar, vamos a tener acá que el signo lingüístico se le llama a la unidad mínima de la comunicación verbal. Es decir, ¿cuál es la unidad mínima de la comunicación verbal? Pues son las palabras, ¿verdad? Esa es la unidad mínima de la comunicación verbal. Entonces, parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. ¿Ya? El sistema social y psíquico que nosotros tenemos para darle vida al signo lingüístico es lo que se conoce como lenguaje. Bueno, este mecanismo sustituye o actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan. Y en el caso del lenguaje verbal, recuérdense que el lenguaje verbal puede ser de una manera, llamémosle así, oral y escrita, pero en el caso del lenguaje verbal por signos que podemos recibir a través de los sentidos y luego decodificar e interpretar para recuperar un mensaje original. Es decir, que acá podemos ver nosotros que en el signo lingüístico tiene que ver mucho el lenguaje, los elementos de la comunicación y sobre todo la capacidad de que nosotros podamos entender lo que la otra persona nos dice. Bueno, todo signo, dice acá, es una representación convencional de la realidad. Es decir, cada palabra de existencia es algo que significa o que tiene un sentido real y no es algo que simple y sencillamente nosotros podamos inventar. Ese signo y esa representación convencional de la realidad se enmarca en un sistema convencional social de sustituciones. En el caso del lenguaje verbal se trata de la palabra por la cosa, o mejor dicho, un sonido específico por la impresión que deja la cosa referida en la mente. Por otro lado, nos dice acá que el signo lingüístico aparece como parte de una cadena hablada en la que un signo sucede a otro, empleando silencios para separar los conjuntos ordenados de signos que componen, por ejemplo, una palabra. Por eso las lenguas poseen una lógica, una secuencia, una manera de organizar la información y a eso se le llama sintaxis. Recuérdense ustedes que la sintaxis es la parte de la gramática que tiene como función el hecho de estudiar los tipos de palabras que existen dentro de la oración. Es decir, estudia el sustantivo, estudia el adjetivo, estudia el verbo, estudia el adverbio, estudia todas las palabras que componen las oraciones. Muy bien. Vamos a irnos acá. Podemos ver esta imagen. Esta imagen nos dice, ¿qué es el signo lingüístico? Acá nos tiene otra definición. Dice que el signo lingüístico es la asociación indisoluble de una idea o concepto. Es decir, es el significado con una forma sonora o escrita, el significante en un símbolo. Forma parte del código lingüístico. Es comparable con una moneda en la que cada una de sus caras representa un plano. ¿Ya? Entonces, el contenido se le llama significado y a la expresión se le llama significante. Vamos a profundizar más. Elementos del signo lingüístico. El signo lingüístico es la imagen mental transmitida por el lenguaje. Los elementos del signo lingüístico, tal y como los definió Saussure, son dos. Primero, el significante. ¿Qué es el significante? Es la parte material del signo, aquella que aporta la forma y que es reconocible mediante los sentidos, es decir, tocándola, viéndola, escuchándola. En el caso del lenguaje hablado se trata de la imagen mental, la imagen acústica de los sonidos articulados y transmitidos por el aire que se necesitan para comunicar el signo. ¿Y qué es el significado? Es la parte inmaterial, mental, social y abstracta del signo lingüístico que forma parte de lo contemplado
comunitariamente en la lengua y que son patrimonio de todos, pero también son las capacidades expresivas del individuo, su léxico individual, el significado vendría a ser la imagen psíquica o el contenido que se transmite mediante el lenguaje. Tanto el significante como el significado son facetas recíprocas del signo, es decir, no pueden estar ninguna sin la otra, no puede hacer nada una sin la otra. Se necesitan definitivamente las dos caras de una hoja de papel, por ello no es posible separarlos. En el caso de Peirce, por su lado, le atribuía al signo lingüístico tres caras como un triángulo. El representamen, que también dice que se llama así a lo que se encuentra en el lugar del objeto real. El interpretante, todo signo requiere de alguien que lo lea o lo escuche y que capte los sentidos en el signo que necesariamente se dirige a alguien. Esto es el interpretante, la visión mental del representamen que se hacen los individuos que se comunican. Y el objeto es la parte o es la realidad concreta que se desea representar. Es decir, es ese en cuyo lugar se halla el signo lingüístico. ¿Qué características tiene el signo lingüístico? Según Saussure, tiene la arbitrariedad, que es la relación que hay entre el significado y el significante. Y por lo general es de tipo arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Convencional o artificial. Tiene linealidad que, como ya se ha mencionado, los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos cuyo orden importa para que se puedan entender de manera correcta. Por eso la sintaxis es importante. Si nosotros tenemos palabras que son sustantivos, verbos, adjetivos, pero los colocamos de una manera tal que no tengan sentido, obviamente pues no los vamos a entender, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que un adjetivo normalmente va a acompañar a un sustantivo o incluso puede también formar parte de la compañía de un adverbio, pero si lo ponemos, por ejemplo, si yo digo camisa roja, que roja representaría un adjetivo, y luego lo pongo a la par de un verbo, deja de hablar del sujeto, por lo tanto deja de tener sentido. O lo pongo, que les dijera yo, a la par de una interjección o una conjunción, no va a tener el mismo sentido que a la par de un sustantivo. Entonces tiene que ser lineal, las palabras tienen que ir acomodadas de una forma en la cual pues puedan tener entendimiento. También otra característica es la mutabilidad e inmutabilidad, y eso quiere decir que el signo lingüístico puede mutar, o sea, puede cambiar, adquirir un nuevo sentido, desplazar el nexo específico entre significado y significante, pero siempre haga lo que haga a lo largo del tiempo, o sea, siempre lo va a hacer a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá nos habla de la etimología, que es el origen de las palabras modernas a partir de las antiguas, que van lentamente cambiando, pero al mismo tiempo tiende a permanecer incambiante. O sea, tiene mutabilidad, pero también tiene inmutabilidad. Dentro de una comunidad determinada y un momento de la historia específico, la relación entre significado y significante tiende a ser estática, o sea, no tiene cambio. Y aquí nos da el ejemplo. Dice, un ejemplo de ello es que no podemos alterar las palabras de nuestro idioma e imponer ese uso al resto de los hablantes del mismo. Bueno, vamos a ver los tipos de signos lingüísticos. Los emblemas religiosos son considerados símbolos. Según Peirce, existen tres tipos distintos de signos de acuerdo a la relación entre objeto y su interpretante. El primero que nos pone Peirce es índices. El signo tiene una relación lógica causal de proximidad de algún tipo con su referente real. Por ejemplo, las huellas de un perro en el suelo remiten a la presencia del animal. Ese es un índice o un indicio, ¿verdad? O sea, nosotros miramos en el suelo, en la arena o en un lugar donde queden marcadas las huellas y a nuestra mente nos va a venir según sean de una persona. En este caso nos pone el ejemplo de un perro, ¿verdad? Inmediatamente nosotros la vamos a reconocer porque ahí está el índice o indicio que dejó, ¿verdad? Luego tenemos los iconos. En este caso el signo se asemeja a lo que representa, es decir, tiene una relación mimética o de parecido. Por ejemplo, una onomatopeya del sonido de un animal. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que
Un perro, por ejemplo, para ladrar normalmente nosotros utilizamos la onomatopeya wow, o incluso de un gato nosotros usamos la onomatopeya miau, ¿verdad? Entonces, estos sonidos para nosotros tienen la representación o son el icono del ladrido o del maullido de un gato, ¿verdad? Según sea el caso. En el caso de los símbolos, dice que son los que representan la relación más compleja entre el objeto y el referente, ya que es totalmente cultural arbitraria. Por ejemplo, los emblemas religiosos, las banderas, los escudos de armas. Para nosotros esos son símbolos, ¿verdad? Nosotros miramos una cruz con un Jesús o una persona que represente a Jesús, inmediatamente vemos un crucifijo, ¿verdad? Es un símbolo que nosotros ya tenemos en la mente. Bueno, ahora aquí podemos ver en esta imagen lo que nos dice acerca del signo lingüístico y en la realidad. Para nosotros, la mesa es el signo lingüístico, es decir, es lo que nosotros con letras tenemos una idea de que existe, pero nuestra realidad es el objeto, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver o tocar, lo que podemos sentir, ¿verdad? Igual que el plátano, en nuestra mente sabemos que la palabra plátano, pues, tiene su escritura tal y como es, y el objeto o la realidad, pues ya sabemos que tiene un tamaño y un color determinado, igual que casa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la hoja de trabajo de la guía número 1. Acá nos tienen que escribir su nombre y marcar con un marcador o con el lapicero de qué sección son. Luego dice, indicaciones. Luego de leer los contenidos de esta guía debe resolver los siguientes ejercicios. Entonces, el primero dice, formar otros signos lingüísticos utilizando algunas letras de la siguiente palabra. Puede combinar la misma letra más de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá nos dice mago, pero también nosotros podemos escribir utilizando las mismas letras que están ahí. Podemos escribir, aparte de mago, podemos escribir qué otras palabras salen de acá de la palabra murciélago. Sale galos. Recuérdense que galos es un tipo de perro. Sale ciega. Sale la palabra ciega. Sale la palabra Murcia, que es una comunidad de España. Sale la palabra, vamos a ver, bueno, cualquier palabra que salga de esta palabra que compone varias consonantes y que tiene las 5 vocales. Si ustedes se dan cuenta, tiene las 5 vocales. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es que van a formar otros signos lingüísticos. Luego de eso, dice acá en la siguiente parte, ahora representar en cada esquema los planos de los signos lingüísticos escritos anteriormente. Por ejemplo, ya habíamos visto el significado, ¿verdad? Habíamos visto que el significado, aquí lo tenemos, es la parte material, ¿ya? Es la parte material. Es decir, el significado para nosotros sería la letra, ¿verdad? Cómo se llama el objeto. Y la expresión sería la cosa real. Por ejemplo, acá, como vemos acá, mesa, significado, significante, el objeto, ¿verdad? Entonces, acá podemos agarrar. Por ejemplo, nos vamos a internet, ¿verdad? Y buscamos a un mago. Bueno, buscamos a un mago. Vamos a ver. Digamos que este es un mago, ¿verdad? Lo copiamos. Y luego, luego nos vamos hacia donde está nuestra hoja de trabajo. Lógicamente acá ustedes lo que van a hacer es recortar o copiar, ¿verdad? Pegamos el mago. Aquí tenemos el mago. Venimos. Y aquí abajo va el mago. Y en esta parte de adentro acá iría prácticamente lo que sería el nombre, ¿verdad? O sea, el significante. ¿Estamos?
Entonces vamos a escribir el nombre, el nombre del mago. Vamos a ver, vamos a escribirle mago. Vamos a escribir la palabra mago. Bueno, aquí tenemos la palabra mago. Y en la parte, aquí tenemos el significante y abajo tenemos el significado. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a buscar una imagen de galo y vamos a escribir la palabra galo y la imagen de galo para tener el significante y el significado. Eso sería en la hoja de trabajo un ejemplo. Acá, por ejemplo, nos dice cambia una letra en estos signos lingüísticos y escribe 4 signos más a partir de cada uno. Observa el modelo, dice, cambia una letra. Por ejemplo, en lona, lona, losa, lisa, pisa, pita. Ahí cada palabra fue cambiando, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer nosotros lo mismo con palo, ¿verdad? Podemos nosotros ir escribiendo palabras. Vamos a ver, solo les voy a dar unos ejemplos, los demás ya tendrían ustedes que interpretarlos para que puedan realizar su hoja de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, acá lona ya la tenemos y tenemos que losa y todo eso, pero en palo podemos escribir también, vamos a ver, vamos a escribir, en palo podemos escribir pala, podemos escribir lazo, podemos escribir liso, ¿ya? Y así sucesivamente 4 palabras. Lo mismo en foca, foco, cafre, en fin, las palabras que a nosotros nos vayan saliendo, solo cambiando algunas letras, ¿verdad? También hay que hacer este tipo de, no es crucigrama, sino sopa de letras, ¿verdad? Donde ustedes tienen que encontrar el significado de la palabra amable. O sea, la palabra amable puede tener otros significados, afable, bueno, en fin. Ustedes los tienen que ubicar acá y marcarlos. También en la cuarta actividad dice copia las palabras destacadas y agrúpalas según su semejanza o significado. Entonces, ustedes pueden ver que la palabra rufián tiene cierto parecido a la palabra malhechor, entonces hay que agruparlas, ¿verdad? Grupo 1, rufián y malhechor, y también está trepó y escaló, que son sinónimos, ¿verdad? Bueno, luego viene a reemplazar los signos lingüísticos destacados por otros que tengan similar significado. Por ejemplo, me detuve, en lugar de detuve, me paré, ¿verdad? Que tiene el mismo significado. Y luego dice, mezclando entre libros puedo distinguir a mi autor favorito. En lugar de favorito, puedo escribir acá preferido, ¿va? La diminuta, en lugar de diminuta, pequeño. ¿Ya? Entonces solo vamos a cambiar las palabras por otras que tengan el mismo significado. Bueno, acá dice, escribe el significado de las palabras destacadas. Ten en cuenta el contexto en que aparece cada una de ellas. Dice, esta tienda se distingue por sus precios bajos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa tienda se distingue porque da cosas baratas o vende cosas baratas, ¿verdad? Eso es un ejemplo y lo mismo pueden ir haciendo en las demás. También dice, lee alguno de los significados de la palabra cuenta, dice, cuenta 1, dice, operación aritmética, dice, que consiste en sumar, restar o multiplicar. Eso es un significado. El segundo significado dice que una cuenta puede ser una factura o nota. El tercer significado dice que una cuenta puede ser un depósito de dinero. Y la cuarta puede ser una justificación de actos. Y el 5 puede ser una bola pequeña. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer acá? Solo escribir el número. Si, por ejemplo, rompió la gargantilla y todas las cuentas rodaron por el suelo, entonces ustedes van a escribir el número que consideren que corresponde a esta, qué tipo de cuenta es. Si es un depósito,
si es una factura, si es una operación aritmética, si es una justificación, si es una bola pequeña, ¿ya? Entonces solo van a escribir si es la 1, si es la 2, la 3, la 4 o la 5. Y acá pues van a escribir el significante de la imagen que ven, ¿ya? Y van a escribir el significado. O sea, aquí solo tenemos una imagen, no tiene nombre, pero nosotros sabemos qué es y vamos a escribir el significado y el significante. Muy bien. Y luego vamos a hacer el último ejercicio, que es leer lo siguiente y escribe dos significados diferentes. Por ejemplo, pena, tristeza o castigo. Pareja, esposos o casados, ¿verdad? Luna, planeta o no puede ser planeta, pero si no, pues puede ser satélite o dos significados diferentes, y con eso terminamos la hoja de trabajo. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.